Semana 36. Educación básica regular. Secundaria. Quinto grado. Comunicación. Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de educación secundaria. Buenos días, padres de familia, que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Buenos días, estimada profesora, estimado profesor. Soy la profesora Janet, quien tiene la oportunidad de acompañarlos cada semana para compartir experiencias de aprendizaje. Antes de empezar, recuerda los protocolos de bioseguridad que ya conocemos. Lavarse bien las manos con agua y jabón. Cuando estornudes o tosas, evita usar las manos para no contaminar objetos, etc. Esto es indispensable tener en cuenta antes de empezar nuestras actividades. Bien, estudiantes, recordarles también registrar en sus cuadernos de apuntes las ideas importantes de esta sesión para que te ayuden a lograr el producto. Coordina con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupción durante el desarrollo de esta sesión. Amigos, la educación sigue en marcha, entonces sigamos aprendiendo. Perú en alto. Los peruanos estamos cerca de conmemorar y celebrar el bicentenario de nuestro país, recordando la proclamación de la independencia, donde muchos hombres y mujeres aportaron en diferentes etapas de nuestra historia en la construcción de un Perú mejor. Por eso hoy expresamos oralmente textos líricos que celebren a nuestro país. Primero, escuchemos esta frase. Luego, por medio de las redes sociales o las llamadas en vivo, puedes participar con las preguntas que haremos. Nuestros ojos vislumbran un anhelo que muchos desearon presenciar. Dieron su vida como ofrenda y encontraron su paga en el cielo. Somos privilegiados de atestiguar, de contemplar la libertad. Ahora nuestras líneas están abiertas para participar respondiendo lo siguiente. Entonces, esperemos la primera llamada. Ahí está la primera llamada, ya está timbrando. ¿Con quién nos comunicamos? Aló, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Lorena Cruz Ambrosio, estudiante de quinto grado de secundaria. Respecto a la primera pregunta, ¿qué sentimientos percibes al oír estas palabras? he podido percibir cierto orgullo y dicha por ser fruto de esa lucha histórica para la independencia de nuestro país. Asimismo, siento gratitud a aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida para nuestra libertad como nación. ¿Por qué crees que lo haya expresado con esa tonalidad? Porque siente la fuerza del patriotismo, también porque quiso que otros sientan las mismas emociones. ¿Crees que debemos valorar nuestra historia nacional? ¿Por qué? Sí, porque el legado que nos dejaron los próceres y precursores de nuestra independencia, además porque somos parte de esta hermosa nación peruana. Muy bien, estudiante. Entonces, nuestro propósito de aprendizaje de hoy es comprender las características y los recursos paralingüísticos para expresar oralmente Perú en alto, de Alejandro Romualdo. La metodología a seguir para lograr el propósito es realizar 3 actividades. Número 1. Hablaremos un poco sobre el texto lírico y los recursos paralingüísticos. Punto 2. Escucharemos una representación oral de Perú en alto y analizaremos los recursos paralingüísticos empleados en la declamación. Y como punto 3, tu reto será grabar un audio expresando oralmente Perú en alto, de Alejandro Romualdo. Bien,
estimados estudiantes del quinto grado, esperando que ya cuenten con todas las condiciones necesarias, empecemos nuestras actividades. Vamos a iniciar invitándoles a que afloren sus saberes previos. Para ello, invito a la profesora Vanessa Salas, quien nos hablará sobre el texto lírico y los recursos paralingüísticos. Muy buenos días, profesora Janet. Muchas gracias por la invitación. Es grato estar un día más y compartir con los estudiantes de quinto grado de secundaria. Hoy veremos sobre el texto lírico y los recursos paralingüísticos, lo cual ayudarán a los estudiantes a cumplir el reto de la semana. El texto lírico es aquel donde el autor expresa sus emociones, sus sentimientos libremente. Su expresión textual es el poema, y esto puede ser en prosa o en verso. Se le llama lírico porque antiguamente en Grecia se recitaban poemas acompañados de un instrumento musical llamado lira. Esto con el tiempo fue dejado en desuso, pero no la costumbre de recitar. A la expresión oral del texto lírico, donde se hace uso de mímicas, gestos y la variación del tono de voz, se le llama declamación. Pero es importante tener en cuenta que la declamación se diferencia de la recitación y la lectura de poemas, ya que estos solo se sostienen en la voz, así como en su modulación. Y es importante destacar que la declamación posee pautas generales para que sea llevada a cabo de forma eficaz. Para esto debemos de conocer los recursos paralingüísticos, lo cual nos ayudarán a expresarnos mejor. La paralingüística es la parte del estudio de la comunicación humana que se interesa por los elementos que acompañan a las emisiones propiamente lingüísticas y que constituyen señales e indicios normalmente no verbales. La paralingüística tiene elementos, los cuales son el tono y las variantes de entonación y la duración de las sílabas. Es el mejor indicativo de las emociones en la comunicación. Una emotividad excesiva ahoga la voz y el tono se vuelve más agudo. Por ello, la mayor proyección hacia los tonos agudos indica inhibición emocional. La intensidad y el volumen de voz debe de ser el apropiado, según el tipo de conversación que se está manteniendo y procurando un equilibrio con el volumen adoptado por el interlocutor. La velocidad de emisión de enunciados se refiere a la fluidez verbal que tiene una persona, el ritmo, fluido ligero, modulado, animado, condiciona una buena comunicación y un deseo de contacto interpersonal. El volumen debe de ser el apropiado según el tipo de conversación. Se debe de procurar mantener un equilibrio. El volumen alto implica dominio, sobreposición en la conversación. Esa voz quiere hacerse oír. Por el contrario, el volumen bajo se asocia a personas introvertidas cuya voz no tiene intención de hacerse oír. Todos estos elementos debemos de tener en cuenta para poder expresar mejor el poema Perú en Alto. Otra vez reitero mi agradecimiento aquí al programa
Muchas gracias y será para otra oportunidad. Gracias, profesora Vanessa, por la explicación. Ahora escucharemos una declamación de Perú en Alto, de Alejandro Romualdo. Perú en Alto. Según mi modo de sentir el fuego, soy del amor sencillamente ardiendo. Según mi modo de sufrir el mundo, soy del Perú sencillamente siendo. Tierra del sol, marcada al negro vivo, llorando sangre por los poros, sombra a media luz del bien, a medianoche del día por venir. Yo estoy contigo. Golpe, furia, Perú, todo es lo mismo. Saber a ciencia cierta lo que somos, buscando a media luz otro destino. Con todo el cielo encima de los hombros. Por eso quiero alzarte, recibirte con los brazos abiertos, junto a la luz ardiendo de alegría. Hemos escuchado este hermoso poema. En estos momentos las líneas telefónicas y las redes sociales están abiertas para tu participación, ya que por medio de preguntas analizaremos los recursos paralingüísticos empleados en la declamación. Entonces esperamos la primera llamada. Muy bien, ahí está entrando la primera llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Mi nombre es Rosa Pérez Loarte, estudiante del 5º grado de secundaria. Respecto a las preguntas, ¿de qué trata el texto lírico? trata sobre la euforia de hombres patriotas quienes lucharon por nuestro país. ¿Qué recursos extralingüísticos has podido percibir? He podido percibir la intensidad, el volumen y el tono de voz. ¿Crees que el uso de estos recursos son importantes? ¿Por qué? Sí son importantes, ya que nos permiten sentir ciertas emociones, como la alegría, el entusiasmo, la euforia nacional de nuestra historia peruana. Muy bien, estudiante Rosa Pérez, te felicito. Muchas gracias por tu participación. Ahora, a cumplir el reto. Ahora que conocemos los elementos paralingüísticos que te ayudarán a cumplir el reto del día de hoy, internaliza el texto lírico Perú en Alto. Graba un audio declamando Perú en Alto, enfatizando correctamente los signos de expresión. Después, responde las siguientes preguntas de autoevaluación y reflexión. ¿Qué sentiste al declamar? ¿Qué recursos paralingüísticos usaste? ¿Crees haber mantenido la atención de los oyentes? ¿Internalizas Perú en Alto para declamarlo? Al oír tu declamación, ¿percibes una buena pronunciación de las palabras? ¿El tono de tu voz es el adecuado? Al declamar, ¿pronuncias con énfasis las palabras más importantes y los signos de expresión correctamente? Estimados estudiantes, con estos procesos que han seguido en la clase de hoy, están en condiciones para grabar sus audios declamando Perú en Alto. Les solicito hacer lo posible para enviar la grabación a su profesora, porque es evidencia de su aprendizaje de hoy. De no ser así, adjúntenlo en su portafolio. Muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta la próxima clase. Aprendo en casa.